Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque, créanme, este vídeo va a ser épico. Si eres como yo que vive y respira por las historias de amor, las miradas furtivas, los encuentros inesperados y esos finales que te dejan con una sonrisa tonta en la cara, entonces este es tu lugar. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series románticas. No cualquier serie romántica, no. Hoy vamos a hablar de las 10 series que, según mis predicciones, van a robarse sus corazones en 2025. Prepárense para apuntar nombres, porque vamos a tener desde comedias románticas ligeras y adorables hasta dramas intensos que te harán llorar a mares. De todo para todos los gustos. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles las últimas novedades del mundo del cine y la televisión, con un toque especial para los amantes del romance como nosotros. Así que ya saben, a suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este conteo romántico. En el número 10, tenemos una serie que promete ser la sorpresa del año, Café con aroma de recuerdos. Imaginen esto. Una joven barista, interpretada por la talentosísima Ana de la Reguera, se muda a una pequeña ciudad costera para escapar de un pasado amoroso doloroso. Allí conoce a un misterioso fotógrafo, interpretado por el guapísimo Miguel Ángel Silvestre, que también está lidiando con sus propios fantasmas. La química entre ellos es innegable, pero ambos tienen miedo de volver a abrir sus corazones. Lo que me encanta de esta serie es que no solo se centra en el romance, sino también en el proceso de sanación personal y en la importancia de la amistad. Además, la fotografía de la serie es absolutamente impresionante, con paisajes que te transportarán directamente a la costa mediterránea. Prepárense para suspirar. Ahora, vamos a profundizar un poco más en por qué creo que Café con aroma de recuerdos va a ser un éxito. Primero, Ana de la Reguera es una actriz increíblemente versátil. Puede pasar de la comedia al drama con una facilidad asombrosa, y siempre aporta una autenticidad que te hace conectar con sus personajes al instante. En esta serie su personaje, Sofía, es una mujer fuerte pero vulnerable, que ha pasado por mucho y está buscando un nuevo comienzo. La vemos construir su vida desde cero en este pequeño pueblo, luchando contra sus miedos y aprendiendo a confiar de nuevo. Y luego está Miguel Ángel Silvestre. ¡Ay, Miguel Ángel! ¿Qué puedo decir? Además de ser guapísimo, es un actor con un talento impresionante. En Café con aroma de recuerdos interpreta a Javier, un fotógrafo que ha perdido su pasión por el arte después de una tragedia personal. Está aislado, encerrado en sí mismo, hasta que conoce a Sofía. La relación entre ellos es muy gradual, muy orgánica. No es un amor a primera vista, sino una conexión que se va construyendo poco a poco, a través de conversaciones profundas, miradas significativas y el simple hecho de estar ahí el uno para el otro. La serie también destaca por su ambientación. La pequeña ciudad costera donde se desarrolla la historia es un personaje en sí misma. Sus calles empedradas, sus casas coloridas, su gente amable, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y acogedora. Y la fotografía, madre mía. Los paisajes son espectaculares, con esos atardeceres sobre el mar Mediterráneo que te dejan sin aliento. La serie realmente te transporta a ese lugar y te hace sentir como si estuvieras ahí, oliendo el aroma del café y sintiendo la brisa marina en tu cara. Además, Café con aroma de recuerdos aborda temas muy relevantes, como la salud mental, el duelo y la importancia de la comunidad. No es solo una serie romántica superficial, sino una historia con sustancia que te hace reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. Subiendo en la lista, en el número 9 encontramos Intriga en el internado. Esta serie es para los que aman el romance con un toque de misterio. La trama se desarrolla en un internado exclusivo, donde una nueva estudiante interpretada por Esther Expósito, se enamora del chico más popular, interpretado por Manu Ríos. Sin embargo, su romance se ve envuelto en una serie de secretos oscuros y desapariciones inexplicables. ¿Podrán superar los obstáculos y descubrir la verdad detrás de los muros del internado? Lo que me atrae de esta serie es la combinación de romance juvenil con elementos de thriller y suspense. Te mantiene al borde del asiento preguntándote qué va a pasar a continuación. Adrenalina y amor, la mezcla perfecta. Intriga en el internado, tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno juvenil.
Esther Expósito y Manu Ríos son dos de los actores más populares del momento, y su química en pantalla es innegable. Además, la premisa de la serie es muy atractiva: un internado lleno de secretos, un romance prohibido y un misterio que resolver. ¿Qué más se puede pedir? La serie está ambientada en un internado aislado en medio del bosque, lo que crea una atmósfera de claustrofobia y misterio. Los pasillos oscuros, las habitaciones antiguas y los jardines laberínticos son el escenario perfecto para que se desarrollen todo tipo de intrigas. ¿Y los personajes? Los personajes. Cada uno tiene sus propios secretos y motivaciones ocultas. No puedes confiar en nadie. El personaje de Esther Expósito, Lucía, es una chica inteligente y decidida que no se deja intimidar por nadie. Llega al internado con la intención de descubrir la verdad sobre la desaparición de su hermano, y no se detendrá ante nada para conseguirlo. Y el personaje de Manu Ríos, Adrián, es el típico chico popular que parece tenerlo todo, pero en realidad esconde un gran dolor. La relación entre ellos es muy complicada, llena de tensión y atracción. Se aman, pero también se desconfían. Intriga en el internado, también aborda temas importantes, como el acoso escolar, la presión social y la salud mental. No es solo una serie de entretenimiento, sino una historia que te hace reflexionar sobre los problemas que enfrentan los jóvenes de hoy en día. En el puesto número 8, tenemos una comedia romántica que les aseguro que los hará reír a carcajadas: Desastre con dos. Dos completos extraños, interpretados por Belinda Peregrín y Jaime Lorente, se ven obligados a compartir un apartamento después de un error administrativo. Ambos son polos opuestos: ella es organizada, metódica y adicta al trabajo, mientras que él es un espíritu libre, creativo y un completo desastre. La convivencia es obviamente un caos total, pero poco a poco, a pesar de sus diferencias, empiezan a sentir algo el uno por el otro. Lo que me gusta de esta serie es su humor inteligente y sus personajes entrañables. Te identificas con sus problemas y te ríes de sus ocurrencias. Ideal para una tarde de maratón con palomitas. Desastre con dos es la típica comedia romántica que te levanta el ánimo al instante. Belinda y Jaime Lorente tienen una química explosiva en pantalla, y sus personajes son absolutamente adorables. La serie está llena de situaciones divertidas y diálogos ingeniosos que te harán reír a carcajadas. El personaje de Belinda, Ana, es una abogada exitosa que tiene su vida perfectamente organizada. Es perfeccionista, controladora y adicta al trabajo. Pero cuando se ve obligada a compartir un apartamento con un completo desconocido, su vida se pone patas arriba. Y el personaje de Jaime, Pablo, es un artista bohemio que vive el día a día. Es creativo, espontáneo y un desastre total. La convivencia entre ellos es un choque de trenes constante. Pero a pesar de sus diferencias, Ana y Pablo se complementan a la perfección. Ella le enseña a él a ser más responsable y organizado, y él le enseña a ella a relajarse y disfrutar de la vida. Poco a poco se dan cuenta de que se necesitan el uno al otro. Desastre con dos también aborda temas importantes, como la importancia de la amistad, la búsqueda de la felicidad y la aceptación de uno mismo. Es una serie que te hace reír, pero también te hace reflexionar sobre la vida. Ahora, en el número 7, vamos con un drama romántico que les tocará el corazón: El silencio entre nosotros. Esta serie cuenta la historia de dos personas sordas, interpretadas por dos actores sordos reales, que se conocen en un taller de arte. A pesar de las barreras de comunicación y los prejuicios sociales, desarrollan una conexión profunda y significativa. La serie explora temas importantes como la inclusión, la diversidad y la lucha por la igualdad. Lo que me conmueve de esta serie es su autenticidad y su sensibilidad. Te sumerge en el mundo de la comunidad sorda y te muestra la belleza del lenguaje de señas. Prepárense para llorar, pero también para aprender y reflexionar. El silencio entre nosotros es una serie conmovedora y necesaria. Es una historia de amor que trasciende las barreras del lenguaje y te muestra la importancia de la conexión humana. La serie está protagonizada por dos actores sordos reales, lo que le da una autenticidad y una sensibilidad únicas. El personaje de Sofía es una joven artista que ha superado muchos obstáculos en su vida. Es talentosa, creativa y tiene una gran pasión por el arte. Pero también es vulnerable y tiene miedo de no ser aceptada por la sociedad. Y el personaje de Daniel es un joven músico que ha perdido la audición en un accidente. Es reservado, introvertido y tiene dificultades para comunicarse con los demás.
Cuando Sofía y Daniel se conocen en un taller de arte, se sienten atraídos el uno por el otro de inmediato. A pesar de las barreras de comunicación, logran conectar a través del arte y del lenguaje de señas. Su relación es muy gradual, muy íntima. Se comunican a través de miradas, gestos y emociones. El silencio entre nosotros es una serie que te abre los ojos al mundo de la comunidad sorda y te muestra la belleza del lenguaje de señas. Es una historia que te inspira a ser más inclusivo y a luchar por la igualdad. En el puesto número 6, tenemos una serie histórica que les encantará a los amantes de los dramas de época, Secretos de la Corte Real. Ambientada en la España del siglo XVIII, esta serie narra la historia de una joven noble, interpretada por Blanca Suárez, que se enamora de un plebeyo, interpretado por John González. Su amor está prohibido por las rígidas normas sociales de la época, pero ellos están dispuestos a luchar por su felicidad. La serie está llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y vestuarios espectaculares. Lo que me fascina de esta serie es su ambientación cuidada y sus personajes complejos. Te transporta a otra época y te hace vivir las emociones de los protagonistas. Una joya para los amantes de la historia y el romance. Secretos de la Corte Real es un drama de época que te transporta a la España del siglo XVIII. La serie está llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y vestuarios espectaculares. Blanca Suárez y John González tienen una química increíble en pantalla, y sus personajes son absolutamente cautivadores. El personaje de Isabel es una joven noble que se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama. Es una mujer inteligente e independiente y con un gran sentido de la justicia. Y el personaje de Diego es un plebeyo que lucha por defender sus ideales. Es valiente, apasionado y tiene un gran corazón. Cuando Isabel y Diego se conocen, se enamoran a primera vista. Pero su amor está prohibido por las rígidas normas sociales de la época. Tendrán que enfrentarse a muchos obstáculos para poder estar juntos. Secretos de la Corte Real es una serie que te engancha desde el primer momento. Te sumerge en la historia de España y te hace vivir las emociones de los personajes. Llegando al top 5, en el número 5, tenemos una serie de ciencia ficción que combina romance con aventura, Destino Estelar. Imaginen esto, una astronauta interpretada por Dana Paola, se enamora de un alienígena, interpretado con efectos especiales impresionantes. Su romance intergaláctico se ve amenazado por una guerra entre sus respectivos mundos. ¿Podrán superar las diferencias culturales y luchar por su amor? Lo que me entusiasma de esta serie es su originalidad y su creatividad. Te lleva a un universo desconocido lleno de peligros y maravillas. Romance y ciencia ficción, una combinación explosiva. Destino Estelar es una serie de ciencia ficción que te dejará sin aliento. La serie combina romance, aventura y efectos especiales impresionantes. Dana Paola es una actriz increíblemente talentosa, y su personaje es absolutamente cautivador. El personaje de Valeria es una astronauta que se embarca en una misión espacial para explorar un nuevo planeta. Allí, conoce a un alienígena llamado Sylar. A pesar de sus diferencias culturales, Valeria y Sylar se enamoran. Pero su romance se ve amenazado por una guerra entre sus respectivos mundos. Valeria y Sylar tendrán que luchar juntos para salvar su amor y para traer la paz a sus planetas. Destino Estelar es una serie que te transporta a un universo desconocido lleno de peligros y maravillas. Es una historia de amor que te inspira a creer en lo imposible. En el puesto número 4, tenemos una serie que explora el amor en tiempos de redes sociales, Amor en Algoritmo. Esta serie sigue la vida de 4 amigos, interpretados por un elenco joven y talentoso, que intentan encontrar el amor a través de aplicaciones de citas. La serie analiza los pros y los contras de la tecnología en las relaciones amorosas, y te hace reflexionar sobre la importancia de la conexión humana. Lo que me atrae de esta serie es su relevancia y su actualidad. Te identificas con las situaciones que viven los personajes y te preguntas si realmente es posible encontrar el amor verdadero en el mundo digital. Una mirada honesta y divertida al amor moderno. Amor en Algoritmo es una serie que te hace reflexionar sobre el amor en la era digital. La serie sigue la vida de 4 amigos que intentan encontrar el amor a través de aplicaciones de citas. La serie analiza los pros y los contras de la tecnología en las relaciones amorosas, y te hace preguntarte si realmente es posible encontrar el amor verdadero en el mundo digital. La serie está protagonizada por un elenco joven y talentoso.
Los personajes son realistas y te identificas con sus problemas. La serie te hace reír, pero también te hace reflexionar sobre la vida. Entramos al podio y en el número 3, tenemos un drama familiar que les llegará al alma, Lazos de sangre y amor. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, interpretados por Álvaro Morte y Mario Casas, que se enamoran de la misma mujer, interpretada por Úrsula Corberó. Su rivalidad amorosa pone a prueba los lazos familiares y desata una serie de conflictos emocionales. La serie explora temas como la envidia, el perdón y la importancia de la familia. Lo que me conmueve de esta serie es su intensidad y su realismo. Te hace sentir la frustración y el dolor de los personajes. Prepárense para un drama de alto impacto. Lazos de sangre y amor es un drama familiar que te llegará al alma. La serie cuenta la historia de dos hermanos que se enamoran de la misma mujer. Su rivalidad amorosa pone a prueba los lazos familiares y desata una serie de conflictos emocionales. La serie está protagonizada por un elenco de primera categoría: Álvaro Morte, Mario Casas y Úrsula Corberó. Los personajes son complejos y te hacen sentir su frustración y su dolor. La serie es intensa, realista y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia. En el segundo lugar, tenemos una serie que ya está generando mucha expectativa, El legado prohibido. Esta serie, protagonizada por Claudia Salas, nos sumerge en la historia de una joven que descubre un diario antiguo que revela un romance secreto entre sus antepasados. A medida que investiga, se ve envuelta en su propia historia de amor prohibida, llena de secretos familiares y decisiones difíciles. La serie promete una trama intrigante, actuaciones convincentes y una exploración profunda de los legados que heredamos y cómo influyen en nuestras vidas. La serie tiene una ambientación que evoca el pasado, con escenarios que nos transportan a otra época. Los vestuarios son una maravilla, y la música te envuelve en una atmósfera de misterio y romance. Y llegamos al número 1, redoble de tambores por favor. La serie que, en mi opinión, se robará sus corazones en 2025 es Segunda oportunidad en París. Esta serie es una coproducción entre España y Francia, y cuenta la historia de una escritora, interpretada por Najwa Nimri, que viaja a París para superar una crisis creativa. Allí conoce a un músico callejero interpretado por Tahar Rahim, que le enseña a ver la vida desde una perspectiva diferente. Su romance florece en las calles de París, pero ambos tienen que lidiar con sus propios demonios internos. Lo que me enamora de esta serie es su atmósfera bohemia y su banda sonora melancólica. Te transporta a la ciudad del amor y te hace creer en las segundas oportunidades. Un romance mágico y conmovedor que no se pueden perder. Segunda oportunidad en París es una serie que te enamorará desde el primer momento. La serie está ambientada en París, la ciudad del amor, y cuenta la historia de una escritora que encuentra una segunda oportunidad en el amor. La serie está protagonizada por Najwa Nimri y Tahar Rahim, dos actores con mucho talento. Sus personajes son complejos y te hacen sentir sus emociones. La serie tiene una atmósfera bohemia y una banda sonora melancólica que te transportan a París. La serie es mágica, conmovedora y te hará creer en las segundas oportunidades. Najwa Nimri interpreta a una escritora que ha perdido la inspiración. Llega a París buscando un nuevo comienzo y se encuentra con un músico que le muestra la belleza de la vida. Tahar Rahim es un actor de origen argelino y francés. Él interpreta a un músico callejero que vive de su arte. El romance que surge entre los dos personajes es intenso y te recuerda que no es tarde para encontrar el amor. Y ahí lo tienen. Las 10 series que, según mis predicciones, van a robarse sus corazones en 2025. Espero que hayan tomado nota de todos los títulos y que estén tan emocionados como yo por ver estas series. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Recuerden que el romance está en todas partes, solo hay que saber buscarlo. Me encantaría saber cuáles de estas series les llamaron más la atención y cuáles son sus series románticas favoritas de todos los tiempos. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto, amantes del romance. No olviden soñar despiertos.